Los primeros en ingresar al Congreso al día siguiente del disolver fueron los trabajadores de la limpieza. Como si de una casualidad programada se tratara, las fregonas, la lejía y el jabón hacían su trabajo en cada esquina. Y es que las últimas 24 horas habían dejado el Parlamento hecho un basural. A nosotros también nos dieron los buenos días los trapeadores. Nos habíamos quedado a dormir en el Congreso. Cualquier cosa podía suceder en esa noche del disolver y en esa madrugada del 1 de octubre. Y lo que sucedió después de que se levantó el Pleno del Parlamento disuelto por el presidente Martín Vizcarra fue que recorrimos un Congreso fantasma. Los pasillos nos contaron la diáspora que no se vio. 11:30 de la noche, todavía de hoy lunes, y esta es la sala de prensa. Aquí están los compañeros, todos esperando a ver qué pasa. ¿Alguien se va a quedar a dormir hoy? Yo. ¿Sí? Sí, bien. Este es uno de los balcones del Congreso. Al frente están los manifestantes que están a favor de la disolución del Congreso. Y bueno, también compañeros que están esperando, ya como anécdota, que de aquel chifa empiecen a traer comida, porque resulta que las que salgan o salgamos no podemos volver a entrar, ¿no? Se escuchan los gritos, hay todavía carros de congresistas. Aquí muchos han salido por las puertas laterales sin dar declaraciones. Ahora vamos a hacer un recorrido por el resto de pisos del Congreso, segundo y tercer piso, que es donde están las oficinas de los congresistas. Vamos a dar una vuelta por el primer piso del Congreso, a ver qué encontramos. Bancada, fujimorista, luces encendidas. Vamos a tocar. Buenas, ¿siguen todos aquí? Está lleno de gente. Corría el rumor, que se confirmó al día siguiente, de que los únicos parlamentarios que se habían quedado a dormir junto a los guardias de seguridad, policías, gatos y algunos periodistas fueron los fujimoristas Cecilia Chacón, Luis Galarreta y Ángel Neira. Una fuerza popular exigua, 3 de 53. Una fuerza que no quiso prodigarse, pero que eso sí, durmió en su ley. Esta es la oficina de la tercera vicepresidencia del congresista Marvin Palma, de la bancada Cambio 21. Estamos justo viendo aquí al congresista. ¿Cómo está, congresista? Estamos haciendo un recorrido por las oficinas del Congreso y los vemos aquí a todos. Con el congresista allí que estamos. Bueno, señor. ¿A qué están esperando, congresista? Bueno, en realidad estamos... habíamos juramentado a Mercedes como presidenta, ya que habíamos suspendido temporalmente al presidente Vizcarra. Estamos esperando a que baje el confrontamiento para nosotros poder irnos a nuestras casas. Continuamos nuestro paseo por el Congreso. Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Aquí se han ido. Vamos a ver qué pasa en el tercer piso. Tercer piso. Esto parece el desierto. Grupo Parlamentario Nuevo Perú, cerrado. Avanzada la noche, solo nos encontramos con un par de congresistas que después de declarar se fueron a sus casas. Buenas, haciendo un recorrido por el Congreso, congresista. Ya. A ver, ¿qué están haciendo? No, estoy buscando algunos colegas, como ustedes saben, y estamos pendientes de seguir trabajando, haciendo valer el respeto a la institucionalidad del Congreso. Bueno, aquí están sacando cosas.
Grupo Parlamentario de Acción Republicana, del congresista Rosa. ¿Está sacando cosas, congresista? Buenas. Buenas. ¿De quién es esta oficina? Es un anexo nada más. Ahorita vengo. Ya. Del Pastor Rosas, ¿no? ¿No? Sí, ya. ¿Está sacando cosas? Bueno. ¿Del Grupo Aprista? ¿Nadie? Vamos a ver. La oficina de la congresista Mercedes Arauz. Buenas noches. Estamos haciendo un recorrido por el Congreso. ¿Estará la congresista Mercedes Arauz? Sí, gracias. Buenas. Disculpe, la presidenta no va a dar entrevistas por el ¿Perdón? momento. No va a dar entrevistas ¿Quién? por el momento. La presidenta. No va a dar entrevista. Sí, por favor, disculpe. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. En algún momento de la noche, Mercedes Arauz, la presidenta, según su seguridad, salió del Parlamento rumbo a su casa. Nadie pudo ver esa imagen. ...5:40 de la mañana y los compañeros ya listos para transmitir para el noticiero de la mañana. Este es el balcón de la sala de prensa del Congreso. Está empezando a amanecer. Hay un pequeño grupo de personas apostado en la esquina que apoyan al presidente Martín Vizcarra y por lo demás silencio absoluto. Parece que está acordonado todo el perímetro del Congreso, pero vemos personas pasar, gente que seguramente ya se ha levantado para ir a trabajar y bueno, los pájaros trinan y algunos se manifiestan. Fue una amanecida de un disolver diferente, en donde los primeros en ingresar fueron los trabajadores de la limpieza y luego otros de planta del Congreso. Ellos sí estaban en la lista, no estaban disueltos ni diluidos. Ahora ponemos marcha atrás y empezamos con la historia llena de focos y flashes. Eso sí, apuntalada y condimentada con todo lo que no se ha dicho frente a cámaras, sino al oído, que es mucho y revelador. Pasadas las 8 de la mañana del lunes, el presidente Martín Vizcarra se despedía de sus ministros con amabilidad moqueguana. No parecía que iban al patíbulo de una cuestión de confianza, sino más bien a un parto con cesárea programada. Nerviosos, pero aliviados. Minutos antes de las 9, el Premier y los ministros ingresaban al Parlamento. Se va a proceder a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Y comenzó el pleno. En la agenda del día, la votación para elegir a 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional. El viernes, el presidente Martín Vizcarra anunció que en este pleno el Premier haría cuestión de confianza sobre el proyecto de ley para cambiar el mecanismo de elección de los tribunos. En el pleno se decían a gritos "Zamba Canuta", pero no se hacía pasar al Premier. El presidente del Congreso anunciaba que se iba a iniciar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El Premier salía como una exhalación de la sala de embajadores para irrumpir en el hemiciclo. Pero las puertas estaban cerradas y una muralla naranja trataba de impedir su ingreso. Salvador del Solar quería presentar la cuestión de confianza antes de que se eligiera a algún representante del Tribunal Constitucional, porque si no, nada tenía sentido. Además, lo que iba a plantear no era solo un nuevo mecanismo para elegir a los magistrados del máximo tribunal, sino que además quedara suspendida la elección que estaba en agenda. Hizo alarde de unas reservas de paciencia y educación inusitadas y finalmente logró entrar. Sus ministros fueron tras él. Este es el Parlamento. Por favor, le pido a usted que disponga a abrir las puertas porque no se puede seguir. Un momento.
Salvador Jorge del Solar Labarte se plantó literalmente en medio del hemiciclo. Abrir la puerta, o sea, ya no hay ninguna razón para seguir indicando. Y empezó otro despelote. El congresista de la bancada liberal, Gino Costa, hizo de escudero. Unos gritaban, otros le hablaban, otros le indicaban que fuera a una esquina para conversar, pero el conversador tenía poco que conversar, aunque accedió. Mientras tanto, la vicepresidenta y congresista Mercedes Arauz, rebautizada por el periodista César Hildebrand como Mercedes la Breve, se revolvía en su asiento en claro desacuerdo con lo que estaba haciendo el presidente del Consejo de Ministros de su gobierno. Luego de idas y venidas, recomenzó la sesión y el congresista Gino Costa le cedió su curul y su tiempo de palabra. Hago cuestión de confianza en este mismo momento para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia, o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Premier. Puede usted retirarse cuando lo estime conveniente. Gracias, salió por presidente. la puerta que entró y volvió el guirigay. Crucial, presidente, para La congresista Indira Wilca de Nuevo Perú presentó entonces una cuestión previa para que se votara antes la cuestión de confianza que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Solo el Frente Amplio, Nuevo Perú y la bancada liberal votaron a favor. El resto fue mayoría y dijo no. Rondaban las 11 de la mañana y el cielo se le abrió al presidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso. Presidente, si usted cree que tiene la razón, cierre el Congreso, que no le tiemblen las piernas, ciérrelo nomás. los que estén a favor, los que estén en contra. Hubo un receso y el Pleno volvió a sesionar. Y lo primero que sucedió fue que se eligió a un miembro del Tribunal Constitucional, a Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea. Acción Popular solo accedió a seguirle la cuerda al fujimorismo si se votaba primero por su candidato al TC. Y así fue. Por su parte, la bancada de Cambio 21, ex Avengers, acordó con su masa madre que solo votaría para que ingresara uno de los tribunos. Por eso el nombramiento del segundo se suspendió. No tenían votos suficientes. Y otra imagen para la videoteca. Pasadas las 5 de la tarde se pronunció desde Palacio la palabra. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Entrar al Congreso después de eso fue una aventura paralela. En el hemiciclo se estaba debatiendo la cuestión de confianza y a la velocidad del rayo se aprobó, pero ya era demasiado tarde. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte. Empezó entonces una carrera contra el tiempo y por puesta de mano. El Pleno puso a debate y a votación la suspensión temporal en el cargo del presidente Martín Vizcarra. El señor Martín Vizcarra Cornejo ha amenazado hacer por la fuerza lo que la razón y el derecho no le han permitido lograr. Corrupto, comunista, dictador, chavista, revoltoso, aprista de Colorado de estrella caída, golpistas, castristas y todos los istas que usted se pueda llegar a imaginar. Los insultos rebotaban por las curules. Señores chavistas, por favor, asiento.
El presidente del disuelto Congreso resoplaba. Necesitaba una peluquería para relajarse, pero a esas horas era misión imposible encontrar una abierta por el centro de Lima. Mientras tanto, la vicepresidenta del gobierno, Mercedes Araoz, era endulzada y terminada de seducir para que hiciera historia. Cuentan que Richard Acuña, de Alianza para el Progreso e hijo del fundador del partido, le ofreció el oro y el moro, apoyo político, económico, sede pagada para un gabinete paralelo, acompañar a su padre en la plancha presidencial de las próximas elecciones, en fin, merche corazón. El presidente del Congreso y el fujimorismo también hicieron lo suyo para hacerla volar hasta el infinito y más allá. 86 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Habiendo sido aprobada la moción de orden del día respecto a la suspensión del presidente de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 1. Aprobaban, disueltos desde Palacio, la suspensión temporal del presidente Martín Vizcarra, mientras Mercedes Araoz se había retirado para prepararse para el magno momento. Querían que se pusiera la banda, pero algunos amigos, entre ellos Carlos Brus, le aconsejaron que no lo hiciera, que eso ya era pasarse de la raya. Además, la que había era la de Pedro Pablo Kuczynski y una parlamentaria le hizo notar que esa banda estaba salada. 9:05 de la noche de este lunes, que nadie sabe cómo va a terminar. Las bancadas que se han quedado en el hemiciclo cantan el himno nacional y al frente Mercedes Araoz, que va a juramentar como presidenta interina de la República. Finalmente juró como presidenta temporal. Sí, juro. 9:15 de la noche y Mercedes Araoz acaba de juramentar como presidenta interina. A las 9:15 de la noche hay dos presidentes. El presidente Martín Vizcarra y ahora la presidenta interina Mercedes Araoz. La aplauden en el Pleno, es un hecho inaudito. Hay dos presidentes a esta hora de la noche. Dos presidentes según este Congreso. Luego vino el besamanos, que también fue temporal, porque unos la traicionaron y ella se arrepintió y renunció 20 horas después. La calle estaba que ardía y el Congreso era un cerco policial. Antes de levantar la sesión, la Echea convocó a Pleno el viernes para votar la vacancia del presidente Martín Vizcarra. No se daba por enterado, no aceptaba ni consideraba constitucional su disolución. Odebrecht puso a Vizcarra a través del señor Villanueva. Y eso lo quieren ocultar con este... ¿No lo puso el fujimorismo? Bueno, con la ayuda de Odebrecht, con la plata de Odebrecht. En esos momentos se hizo pública la foto del presidente Martín Vizcarra acompañado en Palacio por los comandantes de las tres armas en claro apoyo a su decisión. Como esto ha sido inconstitucional y este proceso no es correcto, nosotros estamos sesionando como corresponde. O sea, mañana van a sesionar tal cual. Vamos a sesionar tal cual. Ya les hemos contado que la noche del adiós septiembre, hola octubre, fue muy interesante, porque pese a las altisonantes palabras y promesas, nadie se inmoló. Ningún congresista se encadenó a las puertas del Congreso, ni la policía entró. Eso sí, puso sus restricciones. Solo los congresistas que son parte de la comisión permanente. Ningún otro congresista puede entrar. Así es, solamente los miembros de la comisión permanente, los miembros titulares. Luego del personal de limpieza y algunos trabajadores de planta, llegó el primer congresista de un día diferente, Héctor Becerril, fujimorista, miembro de la comisión permanente. En breve estarán llegando los demás colegas decididos a recuperar la democracia
De ahí la congresista Luz Salgado, también de Fuerza Popular y de la Comisión Permanente. Tienen lamentablemente la fuerza, y la fuerza que nos ha hecho en este momento me ha dado vuelta por todo Lima, y a la hora de ingresar, que a mí me correspondía ir al Santos Atahualpa, han hecho que camine un trecho donde tienen gente preparada de la izquierda para agredirnos físicamente. A eso nos está exponiendo el señor Vizcarra, a enfrentarnos peruanos contra peruanos. A los minutos, el otro Salvador, el Contigo, Eresi. Quisiera aprovechar esta oportunidad que nos da Cuarto Poder para hacer una invocación, un llamado a las Fuerzas Armadas a la neutralidad dentro de una situación de conflicto que se tendrá que resolver dentro del marco de la constitucionalidad y las vías internas y, de ser el caso, de las vías internacionales. Rosa Bartra, Karina Beteta. Mientras, en los exteriores, las también fujimoristas Carla Scheffer y Úrsula Letona, accesitarias de la Comisión Permanente, no podían ingresar. No estaban en la lista. ¿Y a quién están llamando? ¿A quién están llamando para...? La lista de los que inventan al Congreso de la República la da el presidente del Congreso. No lo da otra persona, no hay ministro del Interior ahorita. No, señor, me abre la puerta ahorita. Me abre la puerta ahorita. Tampoco tuvo impedimento para entrar Gilbert Violeta de Contigo, miembro titular de la Permanente. Tenemos una turba que ha mandado el presidente Vizcarra, el expresidente Vizcarra y sus esbirros ministros, que han dado un golpe de Estado para que agredan a los congresistas que llegamos al Parlamento. Nosotros estamos actuando en defensa de la Constitución y de la ley. Así es que no le vamos a tener miedo, señor Vizcarra. Usted disponga lo que tenga que disponer, pero la historia lo va a juzgar. Dígame una cosa. La historia y los tribunales. Se acordará de mí. Ningún integrante de Alianza para el Progreso de César Acuña ni de Acción Popular se presentó en el Congreso ni en sus inmediaciones. Por su parte, Marco Arana, de Frente Amplio, presentaba a esas horas una denuncia en la Fiscalía por usurpación de funciones contra Mercedes Araoz, Pedro Olaechea y la portavoz fujimorista Milagros Salazar. Contra Pedro Olaechea, que ha juramentado a una presidenta apócrifa, contra la señora Mercedes Araoz y también contra Milagros Salazar, que presentó la moción de incapacidad temporal. Olaechea entró al Congreso por una puerta lateral y solo dio una conferencia de prensa para prensa internacional. Muy patriótico el acto. Les dijo, entre otras cosas, que ya se había comunicado con la OEA, Organización de Estados Americanos, y que preparaba una demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional. La que también habló, solo para una agencia de noticias internacional, fue Mercedes Araoz. Lo hizo en su casa, de donde no salió en todo el día. Es un acto político, sí, es un acto político. ¿Quién quiere asumir un cargo en condiciones de crisis y de desorden y de polarización? Mientras tanto, un almirante sin marino surcaba un mar de conos y mondas de naranja en su intento fallido por llegar al Congreso. Carlos Tubino, miembro del fujimorismo y del Congreso disuelto, fue agredido. Un acto injustificable, tratándose de un hombre perfectamente planchado, pero de 70 años. No es posible que un policía indicado, ordenado por el señor Lavalle, el general Lavalle, sea el conserje del Congreso. Esto es inaceptable. Esto sí es un golpe de Estado. Solo unas cuantas mujeres de su bancada salieron a la Plaza Bolívar en un intento de que lo protegieran dejándolo pasar. Úrsula, ¿es cierto que tu vino está allá? Benjamín, ¿has visto a tu vino está allá? No lo puedes meter, siquiera para protegerlo. Pedro Olaechea, en vez de salir al rescate del almirante, se fue con su seguridad a la casa de Mercedes Araoz. La reunión no duró más de 40 minutos. A esas horas, la bancada de Alianza para el Progreso ya se había volteado. Sus congresistas pasaron de llamar al presidente Martín Vizcarra golpista a decir que era un hombre con huevos. Dixit. Hay que reconocer que el fujimorismo sigue en su ley, mientras otros cambian de parecer según por dónde
sople el viento. ¡No nos dejan pasar! La OEA se pronunciaba lavándose las manos como Poncio Pilatos y decía que el pleito era una cuestión interna y que si había dos lecturas contrapuestas sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso, era el Tribunal Constitucional peruano el encargado de decir la última palabra. Ningún medio de prensa internacional, pese a la deferencia de Olaechea, hablaba de golpe de Estado en el Perú y el Jurado Nacional de Elecciones abría el proceso para las elecciones congresales que tendrán lugar el próximo 26 de enero. En esta tesitura, el martes por la tarde, logramos juntar a la mayor parte de los fujimoristas que estaban en el Congreso. 3 habían pasado la noche ahí, el resto era de la comisión permanente. Esta era su lectura a las 24 horas de la disolución. La población se tiene que dar cuenta que lo que se quiere es cambiar la Constitución, lo que se quiere es tomar el poder, ¿no?, de esta manera para poder cambiar la Constitución, para cambiar el modelo económico que nos ha traído progreso, más allá de quién hizo la Constitución, más allá de quién gobernó, nos ha traído progreso todos estos años. Logramos vencer la pobreza, logramos vencer el terrorismo. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está usted? Porque siempre ha tenido esa apariencia de, ¿no?, que no se le mueve el rizo nunca. Quiero decir, o sea, como de, ¿cómo se siente usted hoy? Con una enorme responsabilidad, defender la Constitución y defenderla en todo momento y en todo lugar desde la posición que el pueblo nos ha encargado, involucra que en momentos como esto el sentimiento patriótico de defensa de la República sea muchísimo más fuerte. Si pudiera volver atrás, ¿haría algo distinto? Probablemente le pondría muchísimo más énfasis a la defensa de los valores republicanos e impediría con mucha mayor convicción que gente que cree que puede pisotear a la patria lo haga y consume un golpe como el que ha hecho el día de ayer. ¿Qué tanto respaldo ciudadano creen que tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos el respaldo que siempre nos han dado en las urnas. Sin embargo, también hay una preocupación porque muchos colegios han suspendido las clases justamente por esta coyuntura. Y creo tenemos que ser claros y contundentes. Lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Tú tocaste una palabra de que este es un Congreso fantasma. No, lo que va a suceder, vamos a tener un país fantasma, caído de la economía, la inseguridad. Miren ¿qué es Venezuela? Es un país de fantasma en esos términos. ¿Qué autocrítica hace del comportamiento de la bancada fujimorista durante estos últimos 3 años? El primer error que tenemos que recordar es que hay un 30 de septiembre y que no hemos aprendido del pasado 5 de abril. Ese es uno. El segundo es que en el equilibrio de poderes la fiscalización es tan importante como la legislación o el acto de representar a nuestros electores. ¿Y cree qué error habrían cometido ahí? Que le hemos dado más peso a algunas funciones que otras y que lo más importante además... ¿Creen que han dado más? No, yo no tengo ningún problema de decir que la fiscalización fue fuerte, fue inquisitiva, fue impiadosa. Pero oiga usted, 800 millones, ¿no es acaso doloroso para los estudiantes? En consultoría sabía eso en el Minedu. Horas después, Mercedes Arauz renunció al cargo de vicepresidenta del gobierno. Ni rastro de la palabra presidenta temporal. El martes todo el mundo durmió en su casa y el miércoles sesionó la comisión permanente. Sobre la mesa la intención de enviar una acción de competencia al Tribunal Constitucional para que resuelva si la medida de disolución fue conforme a ley. Porque la felonía de un gobierno de facto no permite, pero se lo voy pidiendo, presidente, que convoque un pleno. Las bancadas no alineadas con el fujimorismo abandonaron la sesión. Solamente queda en este momento la comisión permanente con sus limitaciones, pero ellos aún todavía no han despertado, piensan que todavía siguen siendo los dueños del Congreso. Están usurpando funciones del Pleno del Congreso que ya ha sido disuelto. Se están ganando no solamente una denuncia penal futura, se están ganando una acusación por infringir la Constitución, tomando facultades que no le corresponden. Lo que dice la Constitución es que la comisión permanente recibe y examina los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo y los pone en conocimiento del nuevo Congreso. Y se asegura de que se cumpla con los plazos constitucionales para la convocatoria de elecciones
elecciones congresales. Consideran que no es competencia de la permanente presentar esta medida. Por su parte, el presidente de la comisión se negaba a sentirse y ser un disuelto y leía para proponerle esto al presidente Martín Vizcarra. Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos elecciones inmediatamente. Si tengo que ser yo el que llame elecciones, lo haré, pero vámonos todos ya. Y Mercedes Araoz volvió a hablar. Lo hizo a través de una conversación de WhatsApp con el periodista del diario El Comercio, Fernando Vivas. Dio a entender que juró como presidenta debido a la presión del momento. La congresista Rosa Bartra le puso los puntos sobre las íes. Yo creo que nadie, absolutamente nadie, con la experiencia de la congresista podría hablar de presiones. Esto es pues a veces la desesperación que caen en el juego del fujimorismo. El jueves juramentó el nuevo gabinete. Se fue un Salvador y llegó una María Antonieta. En el local de Colón, Fuerza Popular tenía un cónclave al que no acudieron muchos. Unos siguen siendo de la ladura y proponían incendiar las calles y no cejar en los intentos legales por declarar inconstitucional la disolución. Otros pasan de todo y ni se acercan al Congreso ni al partido. Y otros solo están de acuerdo con participar y ayudar en llevar a cabo acciones legales. El partido no está disuelto, pero sí revuelto. Yo creo que el Perú no es un botín. Yo creo que el Perú es un país que tiene total viabilidad y por lo tanto yo pido un alto al fuego, y lo he dicho. Yo creo que hay que parar con los enfrentamientos. Ya tenemos determinado una vía legal a lo que consideramos, quienes consideramos que hay un quiebre constitucional y por lo tanto el Tribunal Constitucional tendrá que demostrarlo, tendrá que declarar fundada una demanda. Los mecanismos para interponer la demanda están debidamente detallados, ahí sí que yo creo que lo que corresponde es eso. Lo que determina el Tribunal Constitucional en lo personal creo que tiene que ser acatado y por lo tanto ese es el camino institucional que yo voy a ponderar. Yo no voy a seguir en estos, yo no voy a seguir decisiones de terceros o voy a continuar con este absurdo enfrentamiento de poderes. No sabemos cuántas semanas nos esperan de movilizaciones y debates jurídicos. Lo cierto es que mañana lunes todo el mundo irá a trabajar. Perdón, no todo el mundo. No,